Muy bien, buenos días, doctores, una vez más. Vamos a continuar con el rol de exposiciones. Esta mañana vamos a hablar acerca de MIPO, específicamente. Eh, entonces, continuamos. Cuando hablamos de la técnica MIPO o MIPO, es un acrónimo en inglés, ¿no? Que es Minimal Invasive Plate Osteosynthesis, que es la osteosíntesis mínimamente invasiva, ¿no? Con una placa, claro. Entonces, esta es una alternativa de solución a una injuria ósea, a un trauma, ¿no? Una fractura, en otras palabras. No avanza. Ok, un momentito. Muy bien. Entonces, es así que nosotros tenemos que tener en mente que una fractura es un proceso básicamente mecánico, ¿no? La cual va a ocasionar una pérdida en la continuidad normal ósea, ¿no? Pero no solamente esto, sino que esto va a provocar eh, importantes reacciones biológicas, ya sea en el hueso, básicamente, como la resorción ósea y también la formación de hueso, ¿no? Las cuales se van a ver involucradas e influidas por diversos factores. Además, además de la parte ósea, es importante también reconocer las partes blandas, ¿no? La zona de lesión afectada, ósea, eh, se va a ver comprometida también por las partes blandas, en la cual se menciona que normalmente la afectación de partes blandas es más amplia que la de foco de fractura, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello. ¿Por qué son importantes las partes blandas? Eh, bueno, las partes blandas, los tejidos blandos en buenas condiciones, básicamente nos van a proporcionar tres beneficios. Van a facilitar la curación ósea, también va a aumentar la resistencia hacia las infecciones y también va a facilitar la recuperación. En otras palabras, la recuperación de la función, ¿no? Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos de las fracturas, es importante recordar, como habíamos visto en exposiciones anteriores, acerca de la estabilidad relativa, estabilidad absoluta, ¿no? También el proceso de la formación del callo. Vamos a mencionar de una forma breve acerca de la estabilidad absoluta. Eh, Básicamente, la estabilidad absoluta va a proporcionar ausencia de micromovimientos en foco de fractura entre los fragmentos, ¿no? La cual se va a obtener mediante placas y tornillos, ¿no? Eh, esta estabilidad absoluta tiene unos beneficios positivos, tal vez en la evascularización, porque va a condicionar la estabilidad de los vasos sanguíneos que van a poder cruzar el foco de fractura. Pero también tiene un pero, que puede dañar también el periósteo, ¿no? Con respecto a la estabilidad absoluta, que está más relacionada al tema de MIPO que vamos a hablar en esta mañana, eh, recordemos que la estabilidad absoluta nos va a permitir dar un movimiento controlado en el foco de fractura. Además, la consolidación se produce con una formación del callo, a diferencia de la estabilidad absoluta, ¿no? Eh, También la estabilidad relativa nos va a proporcionar una reducción aceptable, la cual debe mantenerse durante esa movilización controlada, ¿no? Eh, entonces, esta estabilidad relativa nos va a dar un beneficio, ¿no? Se menciona que las férulas o también los fijadores externos o los enclavados o las placas puentes van a proporcionar este tipo de estabilidad relativa, ¿no? En el caso acá, como menciona, que la férula reduce, pero no suprime el movimiento en el foco de la fractura. Esto va a permitir que la movilización activa del miembro, va a permitir una movilización activa del miembro sin dolor, ¿no? Ahora,
como principio, en todo esto, sea en el fijador externo, una placa puente, en un clavo, eh, estas se van a fijar en los fragmentos principales o en los fragmentos indemnes más grandes, ¿no? Como se puede apreciar en estas imágenes. Eh, no tocando focos de fractura, porque en lo mayor que se pueda, ¿no? Porque justamente el tipo de consolidación que se va a dar acá va a ser conformación de callo, ¿no? Y también como vamos a ver, ¿cuál es el patrón ideal de las fracturas para ser fijada por una estabilidad relativa? Eh, Recordemos que en el caso de la estabilidad relativa, estas básicamente van a estar dirigidas hacia fracturas diafisarias multifragmentadas, ¿no? Entonces, en fracturas metafisarias multifragmentadas, no está indicada en la reducción anatómica y estabilidad absoluta, ¿no? Y también va a proporcionar una alineación axial. A diferencia por ejemplo, en fracturas articulares, lo que se busca es tal vez la reducción anatómica, ¿no? La cual podría ser proporcionada por una estabilidad absoluta en sus casos, o tal vez no. Eh, También, con respecto a la estabilidad absoluta, esta puede ser obtenida por la ferrulización o placas puentes, como habíamos visto en una de las imágenes. No, lo básico es que no va a proporcionar alineación axial en lugar de una reducción anatómica. Es por eso de que su uso básicamente es en fracturas metafiso-diafisiarias, ¿no? Y una de los puntos que más resalta en respecto a esta estabilidad absoluta es la, la biología, ¿no? La biología del hueso, la biología en la recuperación, la formación del callo, todo eso, ¿no? Es lo más importante que, que tal vez que se menciona en este tipo de estabilidad, ¿no? La consolidación, de hecho, va a proporcionar un callo en la estabilidad relativa, ¿no? Ahora, con lo que respecta a la formación del callo en una fractura, eh, para que se forme un buen callo o un callo adecuado, se tiene que tener algunas condiciones, como por ejemplo, que haya una vascularización adecuada. Además, que haya también alineación axial, contacto en fragmentos, ¿no? Además, también el movimiento controlado. Eh, y también como para mencionar y para no olvidarnos, las indicaciones en este tipo de estabilidad está indicada en fracturas extraarticulares, ¿no? Multifragmentarias, ya sea en metáfisis o en diáfisis, ¿no? Muy bien. Ahora vamos un poco más directamente al tema, ¿no? En MIPO. Esta técnica MIPO, de la técnica con mínima invasión, básicamente es una técnica que no va a proporcionar una reducción indirecta, ¿no? Una reducción indirecta, por lo tanto, no va a dar una estabilidad relativa. La aplicación de esta técnica básicamente son con placas, ¿no? La cual no se abre foco, ¿no? No hay contacto directamente con el hueso. Y también una de las características es que hay una exposición mínima, o lo más mínimo que se pueda en relación a las partes blandas, ¿no? Una exposición quirúrgica. Eh, los principios que se mencionan en esta técnica MIPO son 4, ¿no? La preservación de la vascularización, que es muy importante, una reducción funcional, una fijación estable. ¿Con qué objetivo? Con brindar una movilización activa precoz, ¿no? Tal vez antes se mencionaba que la reducción debería ser una reducción rígida, ¿no? Una reducción anatómica, perdón. Y la fijación debería ser una fijación rígida. Se ha visto de que en el caso de las diáfisis, metáfisis, lo que se busca más es una reducción funcional, ¿no? Una fijación estable
que puede haber un micromovimiento, la cual esta va a estimular al callo, ¿no? Pero la vascularización es básica, es por eso de que la técnica MIPO promueve esto, conservar las partes blandas, ¿no? Y por consiguiente, preservar la vascularización y la irrigación en la zona de injuria, ¿no? La biología y preservación de la vascularización. Esta se puede ver afectada por las placas, por eso es importante el rediseño de las placas. En esta técnica MIPO, el uso de las placas adecuadas. También las placas, recordemos que van a proporcionar una desvitalización del hueso, sobre todo las placas convencionales, ¿no? Por presión sobre el periósteo y el hueso subyacente. Entonces, si consideramos ello, y tomamos en cuenta estos principios, si se reduce el contacto de la placa, se va a necrosar menos el hueso. Por lo tanto, puede haber un mejor pronóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una placa, en este caso una placa convencional, está adosada hacia el hueso? La circulación perióstica se va a ver afectada, se va a ver dañada. Va a ocurrir una desvascularización y una osteoporosis transitoria, ¿no? La cual esta se va a manifestar justamente debajo de la placa, ¿no? Además, en algunas ocasiones, en presencia de una infección, puede ocurrir una infección también, ¿no? O la porosis temporal puede conducir a una formación de un secuestro. Y esta osteoporosis temporal se menciona de que puede revertirse. Hola. Puede revertirse tal vez en el lapso de 1 año, 2 años, como se menciona, ¿no? Muy bien. Ahora, la técnica MIPO emplea básicamente placas, ¿no? Placas rectas, que pueden ser moldeadas, ¿no? Las funciones de las placas en general nos van a proporcionar neutralización o protección, compresión axial, sostén o soporte, tirante, o placa puente, ¿no? O tutores. Si hablaríamos de clavos, ¿no? Pero en este caso, placa puente nada más. Además, cuando se utilizan las placas, es importante reconocer también el uso de los tornillos, ¿no? Por ejemplo, se conoce de que las placas bloqueadas proporcionan una estabilidad angular, ¿no? Y también el contacto no es directamente con el hueso, sino las fuerzas se van a ir a las placas, ¿no? Además, también en este caso de las bloqueadas, no hay necesidad de pasar las dos corticales, ¿no? A diferencia del otro que sí, y por lo tanto va a haber mayor contacto de la placa hueso y una mayor compresión, la cual puede ocasionar cierto daño, ¿no? Como estamos comentando acerca de las placas, es importante reconocer qué placa utilizar para cierto tipo de fractura, ¿no? Entonces, se menciona de que en el caso de fracturas multifragmentarias, la placa ideal para esta técnica MIPO debería ser una placa que tenga de tamaño 2 a 3 veces más larga que el trazo de fractura, ¿no? En el caso de fracturas simples, la placa se sugiere que puede ser de 8 o 10 veces más larga que el trazo de fractura. Y el número de tornillos que debería tener debe ser en relación al número de agujeros de la placa, menor al número de agujeros de la placa entre dos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, como vemos una placa larga de 14 agujeros, 14 entre 2, 7, ¿no? Se menciona que el número de tornillos en total debería ser menor a esa relación del número de agujeros entre dos, por lo tanto consideran 6, ¿no? Además, una de las características en este tipo de técnica MIPO, en la colocación de tornillos, es que estos tornillos son espaciados entre sí, sobre todo para
distribuir las tensiones a través del implante y también disminuir las solicitaciones, ¿no? Es por eso de que esta técnica MIPO es muy utilizado en fracturas multifragmentarias, ¿no? Porque esto nos va a permitir justamente no abrir foco, ¿no? Además, también con estas placas así largas nos va a limitar la deformación y también una angulación del implante, ¿no? Sobre todo por la disposición también de los tornillos. Entonces, los principios con respecto a la placa puente, ¿no? Tenemos que la placa puente nos va a proporcionar una fijación de la placa a distancia del foco, ¿no? Entonces, esta fijación se va a dar en el hueso intacto, en los fragmentos de hueso intacto, ya sea en la parte proximal o en la parte distal, ¿no? Y va a haber una exposición ósea extraperióstica. Esta placa puente también nos va a proporcionar mantener la longitud y un alineamiento con una reducción adecuada, ¿no? Además, mantener intersecciones en las partes blandas, ¿no? Por lo tanto, también preservar la vascularización. Con la preservación de las partes blandas y sobre todo sobre los fragmentos óseos, ¿no? Como es una técnica de reducción indirecta, esta tiene que ser, para la reducción hay que tratar de reducir de una forma adecuada, hacer uso de distractores o mesa ortopédica, ¿no? O en su defecto hacemos tracción constante, ¿no? Para tratar de reducir la fractura, ¿no? Cuando hablamos de la osteosíntesis estable, nos estamos refiriendo a la estabilidad relativa, ¿no? Que esta estabilidad relativa va a proporcionar también un micromovimiento, se menciona, ¿no? También voy a mencionar acerca de de la placa de neutralización o protección, ¿no? Estas placas son complementarias que actúan como férulas de protección o neutralización, ¿no? La placa va a neutralizar las cargas funcionales en flexión y torsión, sobre todo en el foco de fractura, ¿no? También se hace esto con técnicas MIPO. Contraindicaciones respecto a esta técnica MIPO, tenemos osteosíntesis diferidas que ya formaron callo, ¿no? Y que la reducción no va a ser satisfactoria. En el caso de pseudoartrosis también, establecidas, es una contraindicación. En el caso de fracturas irreductibles, ¿no? También lo es. Acá en estas imágenes podemos apreciar algunas fracturas que fueron abordadas mediante técnicas MIPO, ¿no? En la cual podemos evidenciar la disposición de los tornillos y placas largas, ¿no? En lo posible no, no cogiendo partes no colocando tornillos en lo que respecta al foco de fractura, ¿no? También se puede utilizar en esta técnica MIPO, bajo el principio de MIPO, las placas DSS, ¿no? Las placas con tornillo dinámico para fémur distal, ¿no? También se utiliza para este tipo de técnicas, como también diferentes tipos de placas anatómicas que podemos apreciar. Entonces, con respecto a la técnica quirúrgica, la técnica quirúrgica, normalmente la que se utilizaba antes es la abierta, ¿no? La cual tiene una serie de mayores complicaciones a la MIPO, ¿no? Sobre todo hablamos de infección. Que también en la técnica MIPO hay una tasa de infección, pero es un poco más baja que las abiertas, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de esta técnica MIPO, a diferencia de la abierta, es que
no va a desvitalizar mucho el hueso como en el caso de las abiertas, ¿no? También la reducción indirecta es más beneficiosa para los tejidos blandos que en el caso de la abierta, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, hay mayor injuria, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica nos va a proporcionar una mejoría en lo que es la respuesta de consolidación del hueso, ¿no? O sea, mejoría en la parte biológica. Pero hay que tener en cuenta algo. En lo que respecta a las fracturas articulares, solo la reducción anatómica es buena para fracturas articulares, ¿no? Y en lo que respecta a fracturas diafisarias, eh, lo que se requiere es restauración en la longitud, ejes y la rotación para que la recuperación sea normal. Esta se puede obtener mediante técnicas MIPO, ¿no? Entonces, para poder abordar una fractura de un hueso largo, metáfiso diafisiaria, básicamente, es importante realizar una planificación adecuada de la cirugía, ¿no? Entonces, el lugar adecuado, también el tipo de anestesia es importante. La posición o la colocación del paciente es un paso vital para realizar un abordaje adecuado, ¿no? Y también verificar lo que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, los exámenes básicos de laboratorio, si hay alguna alteración hemostática o no, el equipo quirúrgico adecuado, esto, también equipamiento extra como por ejemplo mesa de tracción, si es que hubiese, o arco en C, o una persona para que traccione también. Esto, también el implante a utilizar, cuál va a ser el implante adecuado, ¿no? Y eso se obtiene mediante una planificación preoperatoria, ¿no? También si va a haber necesidad o no de utilizar algún tipo de injerto para, para entonces esto ya no sería útil la MIPO, ¿no? Por eso todo eso tiene que preverse previamente. También hasta la técnica de sutura es importante, ¿no? ¿Qué complicaciones puede aparecer? El plan de cuidados postoperatorio también es importante, que tal vez no hemos tomado muy en cuenta, y la rehabilitación post, en el caso de estos pacientes también operados con técnica MIPO, ¿no? Entonces, estas técnicas MIPO, como habíamos mencionado, se caracterizan por incisiones pequeñas o las más mínimas que puedan realizarse, con una estabilidad, que van a proporcionar una estabilidad relativa, sobre todo en huesos largos, ¿no? En fracturas multifragmentarias, eh, metáfisis y diafisiarias, ¿no? Acá en estas imágenes podemos ver la posición para un paciente que se va a abordar un miembro superior, por ejemplo. Esto, en este caso, una posición silla de playa con los abordajes, ¿no? MIPO, delto pectoral MIPO, ¿no? Entonces, la tasa de recuperación en pacientes que se abordan con técnica MIPO se menciona que es mejor que en las abiertas, ¿no? Sobre todo por la movilidad precoz y también la preservación de partes blandas que nos va a proporcionar, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, como parte final, quiero mencionar de que, de que la técnica MIPO es una alternativa actual frente a las técnicas convencionales de abordajes amplios, ¿no? Ya que la tasa de infección es menos en la MIPO. Bajo el principio de estabilidad relativa, este tipo de fracturas multifragmentarias con una placa puente van a ir bien, ¿no? También es importante elegir una placa adecuada. Recordemos que las placas convencionales, al adosarse más al periósteo, van a ocasionar alteración en la vascularización. Es por eso de que tal vez se sugiere las placas bloqueadas o las de bajo contacto, ¿no? Para este tipo de técnicas MIPO. Bueno,
Eso sería todo. No sé si hay algún aporte. Gracias. Bueno, definitivamente, bueno, en primer lugar felicitarte, una exposición bastante clara, precisa, interesante. Eh, Hay algunos aportes de tipo técnicos y decir que este, esta técnica quirúrgica de la lipo definitivamente ha venido cada vez evolucionando más y más con las investigaciones y con lo que se tenía. Se conoce muy bien acerca de la participación de las partes blandas en la consolidación de la fractura. Y definitivamente cuando uno hace una reducción abierta y hace una osteosíntesis, muchas veces hay un compromiso también importante en las partes blandas que es realizada por el cirujano. Entonces, han venido las modificaciones con placas de bajo contacto, luego las placas bloqueadas en las cuales no había ya los contactos, se respetaba el periósteo, es decir, una serie de procedimientos de tal manera que ha llegado a lo que es ahora las placas MIPO, o sea, las placas mínimamente eh, invasivas. Eh, Hay algunas cosas que uno tiene que respetar, como es efectivamente, y lo has dicho muy bien ahí, la estabilidad. Aunque parezca mentira, pero acá en el hospital nosotros eh, desde hace unos 15 años, tal vez un poquito más, empezamos a utilizar las placas puente, sobre todo en aquellas fracturas que que eran ocasionadas por arma de fuego. No teníamos todos los, se puede decir, los avances en las investigaciones que hay actualmente, pero las cuestiones lógicas nos hacían utilizar incluso las placas anchas, las DCP anchas, ni siquiera bloqueadas, como ustedes saben muy bien, de agujeros alternos. Lo diseñábamos, conseguíamos unas muy grandes y con eso hacíamos o tratábamos de estabilizar este tipo de fracturas, fundamentalmente cuando se trataba de fracturas bastante comunes. Eh, por ahí todavía tengo algunas diapositivas, algunas fotografías de lo que se hacía antes, pero definitivamente a lo que se hace ahora han cambiado muchísimo. El mismo diseño de las placas, los mismos conocimientos de conocer acerca de áreas de trabajo, densidad ósea, número de agujeros, longitud de placas, abordajes, todos esos definitivamente ahora ya son aportes que poco a poco van y seguirán mejorando. Eh, Considero de que una de las ventajas principales, y así lo dice la literatura, es eh, la disminución del dolor, la posibilidad de un retorno a la actividad lo más pronto posible, sobre todo en aquellas fracturas que no necesariamente solicitan cargas, y, bueno, y un diseño de mejor comportamiento en el manejo postoperatorio. Veo de que aquí en el servicio han avanzado bastante, lo cual felicito. Las cosas están saliendo bastante mejor y haciendo una comparación con otro tipo de grupos o otros pacientes en los cuales no se le hace el hipo o, bueno, un diseño de repente en la diferente constitución de la estructura anatómica, va bien. Hay una velocidad de consolidación mucho más rápida, más adecuada. Así que yo creo que seguir trabajando, por ahí está la cosa, en disminuir la agresión a las partes blandas, en respetar algunos principios biológicos, el apoyarnos en las investigaciones que hay, sobre todo investigaciones en lo que respecta a estabilidades y a angulaciones. Así que, bien, está clara la cosa. Esperamos más opiniones respecto a esto o vertir algunas experiencias en particular.
Gracias, te felicito. Muy bonita la exposición. Gracias, doctor. Buenos días, ¿me permites, Ismael? Adelante, doctor. Bueno, las técnicas MIPO, hoy en día, como decía el doctor José, ya han tomado ya desde hace algunos años bastante notoriedad y cada vez se han ido puliendo estas técnicas. Esto es todo un tema en realidad, ¿no? Que nosotros ya un poco más jóvenes necesitamos y tenemos que comenzar a aplicar este tipo de técnicas porque se han visto los resultados favorables, eligiendo bien la técnica y al paciente y el tipo de lesión, ¿no? Porque no a todo tampoco se le puede realizar este tipo de técnica. Importante lo que has dicho, que estas técnicas se basan como pilar fundamental en la conservación de la biología, ¿no? Lo biológico es sumamente importante para la recuperación de la fractura. No se trata en la técnica MIPO solamente de hacer incisiones pequeñas, ¿no? Uno puede hacer incisiones pequeñas, pero ser muy destructivo en cuanto a la biología. Entonces, no se trata solamente de hacer incisiones pequeñas. Incluso ahora se habla de técnicas MIPO con incisiones un poco más grandes, pero no afectando el foco de fractura y respetando la biología. Esto nos exige siempre estar revisando la anatomía, sobre todo la anatomía topográfica. Tenemos que tenerlo en nuestra mente. Porque así como es una técnica muy buena para la recuperación, es una técnica que nos puede traer ciertas complicaciones si es que uno no revisa bien algunos aspectos como el abordaje, la anatomía, el tipo de lesión a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, esto merece bastante práctica. A mi parecer, no es una técnica difícil de aplicar, sino más bien hay que estar practicándola, hay que estar estudiando. Y los resultados, bueno, yo mismo he tenido resultados muy satisfactorios en mis pacientes porque nos permite hacer movilización precoz de estos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que instaurar ya, lo estamos instaurando bastante ya en el servicio y tener claras las indicaciones y contraindicaciones de este. Bueno, no sé si es que alguien más va a hablar. Muy bien, y si no es así, pues vamos a agradecer muy buenas las intervenciones y bueno, desear un bonito día.